Segundo bloque de Redacción Abierta, estamos hablando del tema de la salud en Córdoba, pero nos vamos a salir un poco de la provincia de Córdoba y vamos a hablar sobre otro conflicto que lleva 8 semanas, reclamo de mejoras laborales y sigue increciendo. Hablamos del conflicto de los médicos residentes en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nicolás Ramos es médico residente de segundo año en el Hospital Ramos Mejía. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo andas? Buenas noches. Gracias por estar en Redacción Hola, ¿qué Abierta. tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contanos un poquito cómo está el conflicto hoy, para aquellos que no lo vienen siguiendo acá en Córdoba, digamos, el núcleo del conflicto de los médicos residentes en Cava. Bueno, más o menos te resumo un poquito. Nuestra lucha empezó con el primer paro, que fue el 21 de septiembre. A partir de ahí empezamos a hacer movilizaciones 1 o 2 veces por semana, y hace 2 semanas ya acá en Cava empezó un paro por tiempo indeterminado. En algunos hospitales, en casi todos, están sin guardia. Y en este momento estamos en una situación en la que no tenemos ningún tipo de respuesta, ni de parte del gobierno, ni de parte de nuestro gremio. Sabemos que entre ellos hay comunicación, pero en estas comunicaciones nosotros no estamos invitados a participar y claramente no quieren que nosotros participemos. Nicolás, ¿el reclamo es puntual por remuneración, es por condiciones laborales, es por las dos cosas? A ver, nuestra lucha tiene 2 pilares fundamentales: la recomposición salarial para los residentes y que los derechos laborales de los concurrentes sean puestos en marcha. Esto es salario, ART y obviamente que tengan un seguro. Es algo que no tienen los concurrentes hoy en día, ni acá en Cava ni en ninguna parte de la Argentina, obviamente. Hablabas de la cuestión salarial. ¿Cuánto es la remuneración de un residente hoy en Cava, por ejemplo? Mira, Un ejemplo, digamos, nosotros... que puedas darnos concreto. Sí, sí, yo te voy a hablar de mi sueldo. Yo soy residente de segundo año, pasé hace un mes. En septiembre, como residente de primer año, yo estaba cobrando 120.000 pesos. Si lo ponemos en cantidad de horas y de guardias que hacemos, estaba cobrando aproximadamente 280 pesos la hora. Obviamente que con esta lucha que estamos haciendo logramos que nos adelanten las paritarias, que en la última cuota en enero, bueno, la adelantaron todo ahora, y logramos también que el gobierno nos dé un aumento, insuficiente obviamente, pero es un aumento de 15.000 pesos, y llegamos a este mes a cobrar 163.000 pesos en mano, que si hacemos la cuenta seguimos en aproximadamente 420 pesos la hora. Según los cálculos de INDEC, nosotros sabemos que la canasta básica está en 140.000 pesos sin alquiler. Si a eso le sumamos un alquiler, un monoambiente acá en Cava, que está aproximadamente 50.000, 60.000 pesos, nosotros estamos por debajo de la línea de pobreza. Se nota y se ha notado bastante cuando han hecho, vos decías, bueno, estamos en un conflicto, estamos de paro, concurrentes y residentes. ¿Eso cómo impacta en las guardias? Digo, porque cuando lo hacen sentir, se nota que en las guardias falta gente, que falta la presencia de ustedes. En las guardias ya viene faltando gente antes de este conflicto, porque una guardia de 24 horas aproximadamente la estaban pagando 25.000 pesos. Vos imaginate formarte 8, 10, 12 años y que te paguen menos de 1.000 pesos la hora en una guardia. ¿Se siente? Sí. Las esperas son de 3, 4, 5 horas, y después imagínate que la gente que está en una guardia, que tiene que ser internada o que tiene que hacer seguimiento, esto se retrasa mucho más. ¿Por qué? Porque se está notando cada vez, están entrando menos residentes y obviamente concurrentes, menos todavía por la precarización laboral. Sabemos que este año muy, muy bajo fue la cantidad de gente que se anotó. Por darte un ejemplo, en provincia de Buenos Aires el 30% de pediatría no se ocupó. Acá en Cava también, en los hospitales pediátricos, el Gutiérrez, el Elizalde, el Garrahan, no fueron completadas todas las vacantes de residencia. Y eso capaz que ahora no se nota en 1, 2 o 3 años, pero a la larga se va a empezar a notar la cantidad de médicos. Primero empieza por pediatría, después va a ir por las especialidades quirúrgicas, después va a ir por clínica médica, porque la gente no quiere trabajar por la cantidad de horas y no se ve reflejado en el sueldo.
¿Hay algún viso de solución? Decías, hay diálogo entre por lo menos las entidades que representan a los profesionales, pero los han corrido a ustedes de la mesa. ¿Cómo va a seguir esto, Nicolás? Mira, nosotros estamos movilizando todos los días al Ministerio de Salud acá en Cava. Mañana vamos a movilizar a la legislatura porque mañana se vota el presupuesto para el año 2023. Sabemos que hubo un recorte inmenso en salud acá en Cava. Obviamente nosotros vamos a ir, vamos a defender, porque nosotros no solo pedimos por el sueldo de los residentes y por los concurrentes, sino también por una salud pública, gratuita y de calidad. Entonces también tenemos que defender eso. Nuestros pasos a seguir van a ser los siguientes: seguir marchando todos los días al Ministerio de Salud hasta que el ministro Quirós nos reciba, y en caso de que sea posible, participar de las negociaciones que sabemos que está teniendo nuestro gremio con el Ministerio de Salud y en el cual estamos participando. Esto lo que le está dando a las reuniones que tienen ellos es una falta de legitimidad tremenda. ¿Por qué? Porque no están dejando participar a los residentes y concurrentes, no sabemos qué están debatiendo, no sabemos qué nos van a ofrecer. Por darte un ejemplo, este aumento de 15.000 pesos que nosotros logramos fue no remunerativo, o sea que esto no va a impactar en la jubilación, no va a impactar en el aguinaldo, no va a impactar en futuras paritarias. La verdad que esto es inadmisible que pase. Nicolás, muchas gracias por este contacto con Redacción Abierta. Buenas noches. Ahí estaba Nicolás Ramos, para tener un ejemplo de lo que pasa con los médicos residentes, un conflicto al que queríamos asomarnos para ver también, y charlarlo ahora con ustedes, cómo estamos por casa. Un dato que te pega, digamos, directo, acá, 280 pesos la hora, dijo Nicolás, que le pagan a los médicos residentes en Cava. ¿Por casa cómo andamos? Pues, ganan más en Buenos Aires que en Córdoba. 265 pesos es la hora en Córdoba. Tenés vos, acordate, tenés 8, 12 horas día, luego tenés 5 guardias obligatorias de 24 horas, más 2 un sábado y un domingo. Eso es una suma, lo dividí, da 265. Con la salvedad, digo, que y entiéndase bien, digamos, que me merecen cualquier laburo, digamos, que dignamente, digamos, y la gente se gana, y a veces son muy mal pagos, pero digo, un residente no es un pasante que, bueno, está haciendo, no sé, algún trabajo supervisado por otro, sino que tiene una función importante. Héctor, digo, ¿se puede pagar esto, digamos, en una residencia? Claramente no. Yo cuando hablé recién de los montos que se pagaban a algunas guardias en el interior, debo decir que en Capital el monto es mucho menor, es similar a lo que hablaba el doctor de Buenos Aires, de 23 a 25. En el interior hay mucha más necesidad de médicos porque no hay médicos, ¿no? Claro. Había una concentración en las grandes ciudades y en los grandes centros sanatoriales. Por eso pagan mucho mejor, porque no consiguen gente que viaje a un pueblo en el interior a hacer una guardia. Pero claramente la remuneración es absurdamente baja. No podemos ni siquiera empezar a competir con nada, no podés compararla con ninguna otra profesión, otro oficio, porque es casi humillante comparar la actividad médica. Esto que vos decías, es una persona que ya es médico, es un profesional, se está formando, precisa asistencia de profesionales que lo formen. Ya hay pocos médicos, te decía el colega en la guardia, no tenemos médicos en la guardia, quiere decir que tampoco hay un profesional formado que lo ayude a formarse al nuevo médico. Hay una cadena y una rueda que viene rodando, y venimos diciendo, vamos a tener problemas. Como decía recién Carlos, tenemos varias especialidades críticas. Esas especialidades se llaman críticas porque ya hay pocos médicos. Ya no tenemos, hoy no hay cantidad de médicos suficiente. Estamos nosotros empeñados en ponernos a decirle a la sociedad que tenemos que tomar conciencia todos y empezar a reclamar a nuestros representantes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, que el tema de la salud tiene que estar en juego. No podemos dejar de hablar de esto, no podemos dejar de reclamar, porque ya tenemos pocos médicos. Incluso, y esto pasa con el resto de las profesiones. Incluso creo, Héctor, que hay un actor que es esencial y que probablemente por la vorágine que vamos llevando en la actividad no lo vemos, y es el paciente.
nosotros somos médicos para el paciente. O sea, nosotros hemos estudiado medicina para atender a pacientes. En el caso nuestro, los pediatras, para atender incluso familias. Es decir, que esa persona, objeto de nuestro saber, debe incorporarse en este reclamo, porque también lo va a sufrir. También va a haber falta de médicos formados para atender en calidad. Recién en el corte nos reíamos con Héctor. No vamos a morir jóvenes nosotros, porque no vamos a tener médicos que nos atiendan. Es decir, no es un me parece, porque si nosotros lo vemos solo desde el aspecto, diría, gremial, claro, y bueno, sí, es un problema de los médicos y se arreglan los médicos. No, es un problema de todos, porque la medicina es quizás, y me saco el hecho de ser médico, es la profesión que más nos va a contactar en la vida. Probablemente nunca en mi vida contacte un arquitecto, nunca en mi vida contacte un abogado, nunca en mi vida contacte un ingeniero, muy difícilmente nunca en mi vida contacte un médico. Voy a tener un médico cuando nazca, voy a tener un médico cuando crezca, voy a tener un médico cuando me choque, voy a tener un médico al lado cuando tengo una enfermedad, y voy a tener un médico al lado cuando me muera. Es decir, que la medicina probablemente sea la profesión que más acciones tiene en la vida cotidiana de los seres humanos, con lo cual me parece que debemos incorporar a los pacientes para que se visibilice este problema, porque en definitiva nos va a tocar a todos, no solamente a los médicos como médicos, sino a los seres humanos como pacientes. Sí, como decías en el bloque pasado, estamos hablando de algo que quizá tengamos que tomarlo y defenderlo, que es el sistema público de salud que tenemos en nuestro país, que con sus deficiencias, con sus buenas y malas, sigue garantizando que uno tenga cualquier problema y pueda ir al sistema de salud y tenga una respuesta, ¿no? También, pero bueno, digamos, porque también en estos momentos, y lo vamos a ver el año que viene muy probablemente en una campaña que ya se visibiliza con bastante barro, esto de, bueno, si es mejor lo privado o lo público, y aquellos que quieran privatizar todo, bueno, digamos, creo que hay que marcar una posición clara con respecto a esto, ¿no? Yo quiero retomar algo que dijo el doctor Mulkey, Carlos, que estos médicos y estos médicos nuevos que dicen ahora en Capital y en el interior están dispuestos a renunciar. Los empleados habitualmente cuando protestan hacen paro, hacen huelga, asambleas, no renuncian a su trabajo. Claro. ¿Cómo estaremos de mal los médicos que estamos dispuestos a decir no trabajo más? No es que voy a hacer una medida de fuerza para lograr que me aumenten un poquito, no, renuncio. Me lo acaba de pasar, perdóname la producción hace un ratito. Digo, como dato estadístico, hasta recién lo actualizó un noticiero colega, son 17 los médicos que presentaron su renuncia arriba de la mesa del Hospital San Antonio de Padua, ¿no? Bueno, hay que tomar eso como un gesto muy, muy fuerte. Nos tiene que abrir los ojos, es lo que decía, hay que decirle a la sociedad. La sociedad son nuestros pacientes, y los familiares, y en realidad todo, nadie sabe cuándo se va a enfermar. Lo que decías vos, vamos a tomar contacto con la medicina siempre en algún momento. Carlos, me quedan un minutito nomás, si querés decir algo de cierre. Nos preocupa enormemente la calidad de médicos a futuro que vamos a tener en la provincia de Córdoba, ya que estamos hablando de Córdoba. No nos olvidemos los estudiantes que estuvieron 2 años online, o sea que tenemos estudiantes con 2 años de estudio online en la pandemia. No nos olvidemos de que los médicos que recién reciben y están haciendo residencias están optando por las carreras más cortas, más fáciles, o las no críticas, que son desde cirugía plástica hasta dermatología, anatomía patológica, que uno lo ve, yo soy docente y uno le pregunta a los chicos y realmente esa es la idea, no quieren absolutamente, por esta cuestión que hablamos antes de el modo y el cambio de vida que tienen estos chicos nuevos, el día de mañana nos vamos a quedar, como recién dijiste vos, con pocos médicos de cabecera que nos atiendan como adultos mayores. Entonces, y lo poco que se incentiva para que se vuelquen a eso, ¿no? Exacto, y lo peor es que nos vamos a quedar sin la calidad médica en la primera hora de oro ante un accidente de tránsito, cuando te pase algo a vos, a mí, a un familiar, y que vaya a un hospital público, porque la parte trauma se atienden casi la mayoría en la parte pública y sean recibidos por
médicos que no tengan la formación que vos esperás que tengan, ¿no? Ante un infarto, un accidente cerebrovascular, una caída de un tercer piso, todo lo que está pasando, y te vas a encontrar con guardias posiblemente que estén con poca calidad médica porque no los están reteniendo y no los están cuidando, o sea, no nos están cuidando. Y esa es lo vuelvo a repetir, es la falta de reflejo de un estado, digamos, en la salud, donde creo que yo los ha atrapado la pandemia y no se ha preocupado en formar una contención para todo lo que se viene y sobre todo esta nueva cantidad de población que está ingresando a las guardias, que son muchas y heterogéneas y que vienen a reclamar algo que es real, ¿no? Medicina de calidad. Muchas gracias a los tres, han sido muy claros y bueno, en la perspectiva esperemos que cambie, sobre todo cuando visibilizamos estos temas. Gracias por estar acá los tres. Gracias. Nosotros nos vamos al último corte en Redacción Abierta y ya volvemos con el cierre.